Darle la bienvenida a todos a la reunión del Reino Unido de We're having two estudio de sábado de la presentations mañana. today. Tengo dos presentaciones en el día de hoy. They're back to back with a short break between them. Están unidas con una pequeña... Let's open with a word of prayer. Holy God, we thank you Santo Dios, te damos gracias that we have the privilege of fellowshipping with you today. de que tengamos el privilegio de reunirnos contigo hoy. I ask that you would be with us, guide us, and bless us, Te pido que estés con nosotros, que nos guías y que nos bendigas and help us to have a clearer understanding of your will y que nos ayudes a tener un entendimiento más claro de tu voluntad and of our duty and our obligations. y de nuestro deber y nuestras obligaciones. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. For the translators, if you can either tell myself or Curtis if we're going too fast or if there are any issues. Okay. I guess you're not going to translate that. Okay. So we all know that there are these 5 speakers who have presented their views on the Sunday law subject. Sabemos que hay 5 presentadores que han presentado sus perspectivas sobre el asunto de la ley dominical. On the surface, their messages are quite similar, En la superficie, sus mensajes son bastante similares, but when you start looking in detail, you see that there are, I guess for them at least, some important differences. pero cuando empiezas a mirar el detalle, puedes ver que, al menos para ellos y ellas, hay So varias afterwards, I diferencias. asked several questions, Es por esto que se me han hecho en Eslovaquia varias and preguntas. one of them was, how is just a rank and file member, just a normal member, able to work out who's right and who's wrong? Y una de ellas es cómo es que puede un miembro normal y tradicional If one darse was just cuenta going to de come cuál es out and correcta y cuál es tell incorrecta. people Quién está con lo correcto y quién es lo who's incorrecto. teaching truth and who's teaching error. Como si tuviera que decirle a las personas cómo dilucidar quién enseña verdad y Maybe I quién should say who's enseña right and error. wrong. I don't want to use the word error. Quizás debería decir quién tiene razón y quién está Seeing equivocado as o equivocada. up to this date, I haven't done that. I haven't told people who's right and who's wrong. Many members are lost and frustrated. Y como todavía no he dicho quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto, muchas personas están perdidas y frustradas. So the person that asked the question was Thomas, and I gave Thomas a suggestion. Entonces la primera persona que dio un comentario fue Thomas. Creo que la sugerencia de Thomas, And what I suggested to him was lo que le sugería a él that I don't know why, fue que no sé por qué, but all 5 speakers seem to be speaking about the Sunday law in connection with the 2024 election. pero los 5 presentadores y presentadoras hablan acerca de la ley dominical en relación con la elección del 2024 de los Estados Unidos. So I said, seeing as that's a common theme for all of them, Entonces, ya que este es un tema en común common para theme being the todos estos US presentadores, election, siendo el tema en común la elección en los Estados Unidos,
that would be a good starting point. Ese es, que supuse que ese sería un buen punto de That's inicio. Slovakia. Este, Recently in Canada, Eso fue en Eslovaquia. Recientemente en Canadá I asked the same question in a similar but slightly different fashion. hice la misma pregunta en una manera similar, pero ligeramente diferente. So in Slovakia, in the studies themselves, in the presentations, En Eslovaquia, en los estudios en sí mismos y en las presentaciones, I approached, if I can put it this way, Thomas's question in a different way. me acerqué a la pregunta de Thomas, si puedo decirlo de una manera diferente. Instead of focusing on the election, En lugar de enfocarme en la elección, I went to Revelation 17. fui a Apocalipsis 17. And we didn't do a verse by verse study of the subject. Y nos hicimos un estudio verso a verso del asunto. And if you've watched the presentations, hopefully you'll see why I didn't do that. Y si vieron las presentaciones, espero que puedan ver por qué no lo hice. Because what I suspect would happen Porque lo que sospecho que podría pasar is that if we did a verse by verse study, es que si hiciéramos un estudio versículo por versículo, most people would just take my word for the explanation that I would give of what that verse meant. la mayoría de las personas tomarían mi palabra sobre lo que significan estos versículos. And that seems dangerous to me. Y eso me parece peligroso a mí. And if you get someone else to give their explanation of the verse, Y si le pides a alguien más que dé una explicación del versículo, I suspect chaos would ensue. sospecho que el caos podría So desarrollarse, we did try desenvolverse. that, Por tanto, intentamos eso. and if you were there or if you watched the presentations, Y si estuviste ahí o si miraste las presentaciones, you know that was Curtis that said, let's try doing that. sabes que es Curtis quien dijo, tratemos de hacer esto. And you'll hopefully recall that it didn't work. Y espero puedan recordar que no funcionó. What ended up happening was what was meant to be a proof or a defense ended up not being that at all. Lo que terminó sucediendo es que lo que se esperaba que fuera una defensa terminó no siendo eso para nada. So we kind of, after exhausting that route, we stopped and reverted back to the way I was doing it before. Por tanto, nos detuvimos de hacer eso y volvimos hacia atrás, hacia la forma en la que estaba hablando speak. previamente. Por tanto, Ask questions and comment and give comments. por favor, hablen, pidan explicaciones, hagan preguntas, den Especially comentarios. if my retelling of history isn't correct, because I don't want to distort things. Especialmente si mi explicación de las cosas no es correcta, porque no quiero distorsionar las cosas. We can just take a break for a minute. Podemos tomarnos una pausa por un minuto. Technical problem. Hay un problema técnico. Yep. Okay. We're back in play. So Revelation 17, and what I looked at was the beast and the woman. Entonces, Apocalipsis 17, y lo que yo estaba viendo era a la bestia y a la So- mujer. The feedback that I got after Slovakia was that this was all too much, too fast. Entonces, el feedback que recibí en Eslovaquia decía que esto era demasiado y muy So- rápido. When I went to Canada last week, I planned to go over that study again in a slower fashion.
Por tanto, cuando fui a Canadá hace unos días, planeé ir de Growing vuelta a that hacer lo rail mismo, in pero English. hacerlo en una forma más lenta. Pero creo que fracasé en esa misión. Each camp meeting has its own dynamic, Cada campal tiene sus propias dinámicas and I began by asking a question. y comencé preguntando, haciendo una pregunta It's Canada. en Canadá Whether or not the subject of the Sunday law message was salvational or not. de si el mensaje de, de la ley dominical And era because salvífico o no, most people were either not willing to speak, or the ones that were speaking said it wasn't salvational, porque la mayor parte de las personas no estaban dispuestas a hablar y aquellas personas que estaban dispuestas decían que no era which I salvífico, was surprised to hear. lo cual me sorprendió escuchar. It took quite a while to get through that question. Tomó un buen rato, un buen tiempo So para if you remember, if you watch the atravesar esa pregunta. presentations, I went from asking whether the waymark itself, Por tanto, si recuerdan la presentación, pasé a preguntar de si el hito en sí mismo, whether this waymark was salvational. es decir, si este hito era salvífico. People were saying it wasn't. La gente decía no lo era. So then I went to option 2 Por tanto, luego fui a la opción 2 and asked if this dispensation was salvational. y pregunté si esta dispensación era salvífica, era Because I felt fundamental that para la salvación. looking at the Sunday law dispensation would bring us onto familiar ground. Por tanto, pensaba que justamente que ver a la dispensación de la ley dominical nos traería hacia terreno familiar. We went to 2 places to try to work that out. Fuimos a 2 fases para tratar de lidiar, de Remember those trabajar con 2 eso. places? ¿Alguien recuerda esos 2 lugares? First one, El primero, quotes, yeah, two inspired places. sí, 2 citas inspiradas. Yep. Unless it's, you can just shout them out for this one, but you'll need the mic. So we have Testimonies Church Volume 5, Bien, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, page 206, paragraph 1. página 216, párrafo 1 en inglés. Next one, Y la siguiente, can't hear you. Zechariah 10, 1. Zacarías 10, 1. How do I change the settings on this on my phone? I've got En no settings. español es 200.4 la cita de Testimonios para la Iglesia y Zacarías 10.1 en la Biblia. Just hold it. Sorry about this. I can't hear the people speaking here very well. Okay, so we went to 2 places. That's better. Testimonies to Church Volume 5 and Zechariah 10:1. Bien, fuimos a 2 lugares, Testimonios para la Iglesia 200.4 en español, And what's como the 5 y subject of Zacarías 10.1. Zechariah 10? Now you ¿Y will cuál know es the mic. la temática de Zacarías 10.1? Who's doing the mic? You doing the mic? Latter rain. So Dice que es la lluvia tardía. Zechariah is the subject of latter rain. Zacarías 10.1 es el asunto de la lluvia tardía. And 5T? Y Someone else? Testimonios para la Iglesia, tomo 5. ¿Alguien más? Someone over here? ¿Alguien por aquí? Charity? I think it was. Pretty close.
we're speaking about the Holy Spirit and Jesus and their mediation. Creo que estamos hablando acerca del Espíritu Santo, de Jesús y su mediación. Find the quote. Have another go. Encuentra la cita. I'm not saying you're wrong. I'm just saying No estoy someone diciendo que else. estés Someone else. equivocada. Alguien You want más. me to do it? Someone else. I know you've got all this. You found it? ¿Lo encontraste? Yeah. Okay, that was a different question. Closer. That Ok, was a esa era una different cita diferente. 5 feet. question. We're talking about the preparation for the Sunday law. Estamos hablando acerca de la Preparation of the Sunday law. preparación para la ley dominical. So I'm going to call it the mark of the beast. Voy a llamarlo la marca de la bestia. Is that okay? ¿Está bien? So everybody okay that the 216 was mark of the beast and Zechariah's latter rain? Entonces estamos de acuerdo que es la lluvia tardía eh, Is that what you were going to say? y la marca de la bestia. ¿Sí? ¿Eso es lo que vas a decir? Yes. Sí. Okay. So we looked at those and Bien, they were offered to show or demonstrate that the dispensation of the Sunday law was a salvational issue. miramos estos dos textos que fueron ofrecidos para establecer justamente que el asunto de la ley dominical era relevante para la salvación. Anybody want to comment or give their opinion? ¿Alguien más quiere dar un comentario o decir su opinión? So we'll do a vote then. The Sunday law dispensation La dispensación de la ley dominical, is it salvational that you know about that? ¿es relevante para la salvación que sepan sobre esto? You can put your hands up because I won't hear otherwise. Microphone? Microphone. Microphone. Sure. Okay. Then I do. Salvational or not? Yep. Salvational? Not salvational? ¿Relevante para la salvación o no? No relevante Okay, para la so salvación. online, everybody here at the UK, in the UK, agrees that the dispensation of Sunday law is salvational. Entonces, online están todo el mundo escucha de que para los miembros de aquí del Reino And Unido the only consideran reason que we esto went es there, relevante para or la I went salvación. there, Y la razón por la que fui allí was to use logic fue para usar lógica to say if the dispensation is salvational, then the beginning of the dispensation must be the beginning of the dispensation must be a salvational issue too. fue para usar lógica y decir justamente que si la dispensación de por sí es relevante para la salvación, entonces el comienzo de la misma también lo es. So does everybody think that the waymark that we call Sunday law that's marked on the board, that is a salvational issue too? Entonces, ¿alguien más aquí considera justamente que esto es un asunto Does anybody relevante think para la it's salvación? not? ¿Alguien piensa que no? Okay, so here, everybody, for people online, everybody says, I'm going to put a tick for yes, Entonces, both of Eh, these questions. para las personas que están online, voy a ponerle un tilde a las So dos I preguntas. haven't had much feedback post Canada about those two questions. No he tenido mucho feedback post Canadá acerca de estas dos preguntas. So I don't know what would have happened if we had had that conversation, me and the UK members, before or after Canada. No sé qué hubiera sucedido si los miembros de Reino Unido y yo hubiéramos tenido esta conversación antes o Has después de anybody Canadá. changed their opinion ¿Alguien ha cambiado su opinión based upon
Or did you always think these were salvational issues? ¿Basados en estas dos citas o siempre pensaron que estos eran asuntos relevantes para la salvación? Blessing? Is it Yes, okay sir. to comment? Yes, yeah. ¿Se puede hacer un So- comentario? Sí. My understanding has always been that the waymarks of our reform line Mi entendimiento es que los hitos son para las líneas de reforma. are related to the fight between Jesus and Satan. Los hitos de las líneas están relacionados con la lucha entre Cristo y Satanás. So getting them correct will definitely determine our destiny. Por tanto, comprenderlos y determinarlos correctamente determinarían For nuestro that destino. reason, it's been consistent before and after Canada. Por esta razón ha sido consistente antes y después de Canadá. Okay. Can someone tell me why they would think Ok, ¿alguien so puede many decirme people por qué pensarían tantas personas? can someone tell me why they would think ¿Por qué pueden decirme por qué podrían so many pensar? people at a camp meeting would suggest that the Sunday Law Waymark is not a salvational matter? Podrían pensar tantas personas en un campal que el hito de la ley dominical no es un asunto relevante para la salvación? What do you think is going through their mind when they're saying, surely it can't be? ¿Qué es lo que creen que pasa por sus mentes cuando dicen ciertamente When I ask the no debe question here, serlo? everybody says, of course. Y hago la pregunta aquí y dicen por supuesto. Natalie. Natalie, Can you hear me? Is that on? Doesn't sound like it's on. Yeah. I think it's because maybe the great test has changed. creo que es porque la gran prueba ha cambiado And it's something to do with now that it's equality. y tiene que ver con algo de la igualdad. That we wouldn't have, let's say, message that was those that were wrong and some that were right. And Y que no therefore it tendríamos wouldn't be a test. un mensaje due to tan claro equality. acerca de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y por tanto tenemos un mensaje tan claro acerca de la igualdad. Curtis. Curtis. Perhaps it would be in relation to the nature of what the Sunday law is about. Quizás podría estar relacionado con la naturaleza sobre de qué se trata la ley in the dominical, sense that what we discuss is about external events, it's about politics, en el sentido de que aquello por lo que discutimos son eventos externos, es política, whereas there's another aspect that I think people associate with salvation as righteousness by faith. mientras que otro aspecto que solemos relacionar con la relevancia para la salvación es la justificación por la fe, Moral behavior. el comportamiento moral. And so in people's mind, there might be a detachment between politics and moral behavior. Y por lo tanto, en las mentes de las personas So how podría haber can- un desapego, so una how would desconexión, just knowing what happened on a certain day affect your salvation? una desconexión entre los eventos y la determinación moral. Por tanto, esto podría afectar Is that el just what Natalie discernimiento said? entre los eventos y la salvación. Okay. Eso es lo que Natalie dijo. Ok, Did he just say what you said? Okay, so Natalie and dijo lo que tú keep dijiste. quiet for a minute. Natalie and Curtis said the same thing, Ok, Natalie y Curtis dijeron lo mismo, that the movement, individuals, que los individuos del movimiento seem to have gravitated away from external events parecen haberse alejado de los as being eventos externos salvational matters
como que ellos fueran eventos relevantes para la to salvación, asuntos a relevantes para personal la salvación, experience that we're required to have. hacia una experiencia personal que se nos requiere que tengamos. Okay, so just want to ask Curtis one more question. ¿De acuerdo? Voy a hacerle a Curtis Because una he's one of pregunta the 5 más, speakers. ya que es uno de los 5 presentadores y presentadoras. The reason why there's a disengagement La razón por la que hay una desconexión in the thinking of a number of members en el pensamiento de un número de miembros is that in part due to something that you've done wrong es también en parte relacionado con algo and the other 4 speakers. que ustedes hayan realizado erróneamente, So it's not specifically about you, tanto it's tú about como the el 5 speakers. resto Are de they presentadores, teaching their message in a wrong way? están enseñando su mensaje de una manera incorrecta. I don't believe so. Yo no lo creo. Then what went wrong? Entonces, ¿qué salió mal? What's going wrong? ¿Qué está saliendo mal? I think that if I can split out our experience as a movement into 3 dispensations, Creo que si podemos separar nuestra experiencia como movimiento en 3 dispensaciones, I'm just going to call it Jeff, Elder Jeff era. solo voy a llamarlo Chef, la edad de anciano Chef. Portuguese, you're not there? She couldn't hear you. Can you hear me now? The second as I'll do the first. She didn't translate okay. first. The first dispensation as being under Elder Jeff. La primera dispensación siendo, siendo la del anciano Chef. The second being under Elder Test. La segunda siendo bajo la ancianatez. And today. Y hoy. I think the nature of how the message has been handled today is similar to Elder Jeff to a degree. Creo que la naturaleza en la que el mensaje se ha manejado hoy por hoy es similar a la forma en que se hizo en la época del anciano Jeff, en la dispensación del anciano Jeff. Whereas the time period where Elder Tess was teaching, donde el periodo de tiempo en el cual la anciana Tess estaba enseñando, there was a lot of emphasis on day-to-day human behavior. había un gran énfasis en el comportamiento humano diario. And so during that time period, I Y think por tanto, people's minds shifted away from how we used to teach the everlasting gospel as salvational. y por tanto, durante este periodo, el pensamiento usual de las personas migró de cómo The solíamos ver everlasting gospel being prophecy. los asuntos relevantes para la salvación y del Evangelio Eterno, siendo el Evangelio Eterno la profecía. Done? Yeah. So I'm going to call this external events. Entonces, quiero llamar a esto eventos externos. So this is about the teachers. Entonces, este So es, Curtis chose not to name people here in this dispensation. entonces esto es los maestros. Curtis decidió no nombrar So personas en esta external events, which dispensación. is why it's so similar. Entonces, aquí es eventos externos y eventos externos. Eso es la razón por And lo que I'm just son gonna put similares. personal experience. Y yo voy a poner experiencia personal. Is all that okay, Curtis? Or yeah? ¿Está todo esto bien, Just Curtis?
Give me these dates. ¿Quieres darme estas fechas? 2018. Pondría 2018. I assume everybody knows why, so I'm not going to ask him to explain. Asumo que todo el mundo sabe por qué, así que no voy a And then no voy a I'll tomar put tiempo en explicar. 2024. Y luego pondría 2024. I'm going to put Sunday law. Voy a poner ley dominical Okay. en 2024. Okay. Someone over ¿De acuerdo? here had De their acuerdo. hands up earlier. Alguien aquí tenía las manos levantadas previamente. Righteousness by faith. Justificación por la fe. Who's going first? ¿Quién Go ahead. va So primero? my question ¿O was, primera? I'll change something if it's wrong. My question was, why is there such a disconnect in the minds of members today La pregunta es: ¿por qué hay tanta desconexión en la mente de los miembros en la actualidad? that they come to think that our waymarks are not salvational now? Por lo que llegan a pensar que nuestros hitos no son relevantes para la salvación ahora. Okay, so are you going to give a response to that? ¿Vas a dar una respuesta a Or esto? tell me what I need to correct first. I Dime was qué just tengo que saying corregir primero. it would be It's okay. clearer maybe if you say RBF or RB faith. Eh, That's all. Simplemente It was creo a que va a minor ser point. más claro I si can't hear you, sir. dice What do, just, where do I need to change? A, Yes. Where do I need to change? RB RBF faith or RBF. RB. en vez de Yes. So our faith, que es por justificación por la fe. so Es simplemente una aclaración. So I was happy with radical faith. Estaba Cinema. feliz con fe radical, pero en caso de que no, Righteous by faith. justificación por la fe. Go ahead. Adelante. so the thought that I have Entonces, el pensamiento que tenía, is que he tenido, there's a tension that exists between the rights, I'll say, of the institution es que hay una tensión and the rights of the individual. entre los derechos de la institución y los derechos del individuo. But to institution. Okay, so I say it again. No, I got to the rights of the institution then. And then the rights of the individual. Entonces, los derechos de la institución y los derechos de las personas individuales. So we've identified that tension when we analyze the United States as an example. Identificamos esa tensión cuando vimos a los Estados Unidos, por ejemplo, where we speak of the fight between, for example, states' rights and the federal government. donde hablamos de los derechos del Estado y el gobierno federal. And and in the movement, we have been developing a model Y en el movimiento that hemos estado says desarrollando un modelo que dice, when someone presents something, cuando alguien presenta algo, presenting their thoughts doesn't make them a tear. presentar sus pensamientos no les hace una cizaña. So we've discussed this in previous CAM meetings. Hemos discutido esto en previos campales. So people are in an environment where they can be freer to share their thoughts and their ideas. Por tanto, las personas están en un ambiente en el cual son libres de compartir sus ideas without necessarily jeopardizing their status in the movement. sin necesariamente amenazar su estatus en el movimiento, And I'm saying poner en that peligro. is in tension with the purpose of this movement's existence. Y creo que esa es la intención con el propósito de la existencia de este movimiento, Because the movement was raised up as a vehicle for salvation, I'll say. porque el movimiento fue levantado como un vehículo para la salvación. Good. Yes. So, oh, sorry, I thought you finished.
Yes, so I was saying, so there's the tension of people can speak their minds. I'll Entonces summarize. está diciendo Ok, que sí, esta ya. tensión. So Ok, voy a resumir. try and answer yes or no. Trata de responder si sí o si no. If someone teaches error, Si alguien enseña error, is what they're teaching wrong? ¿es acaso lo que están enseñando And malo? if you teach error, Y si enseñas error, will that error lead to a bad place? ¿acaso ese error va a llevar a un It depends. lugar malo o equivocado? Depende. Will that error lead the movement to a bad place? ¿Acaso ese error If podría adopted llevar al by the movimiento movement, a yes. un Correct? lugar If equivocado, errado? adopted by the movement, Si es adoptado por el movimiento, entonces sí. Again, yes. I didn't get his answer. Yes. Sí. So error will lead the movement to a bad place. Entonces, el error podría llevar al movimiento a adopted un by the lugar malo, equivocado, si es adoptado por el movimiento. If it's adopted by the movement, then yes. So yes. Si es adoptado por el movimiento, entonces sí. So error will make the movement lose its salvation. Entonces, el error podría hacer que el movimiento perdiera su salvación. So Sí. that hasn't changed. Entonces, eso no ha cambiado. No. No. What we have tried to move away from Lo que aquello de lo que hemos you said intentado isn't movernos, actually new. de lo cual creo que no es exactamente nuevo, You didn't. I don't think you said it this way, but which is now kind of being enforced or pushed upon us or emphasized. creo que nos lo ha hecho, pero se nos ha forzado, se nos ha enfatizado, That an individual who es teaches que, error, es que un individuo que enseña error, the error that they teach el error does que not enseñan affect their personal salvation. no afecta su salvación personal. Yes. Sí. Yes. Okay, so hope everybody got that. Espero que todos hayan logrado captar eso, todos y todas. So, is there, unless we ask the question very specifically, Por lo menos que hagamos la pregunta en forma específica. when we say is a waymark salvation or not, Para decir si un hito es relevante we para have la five salvación o people no. offering I'll say five different waymarks. Ahora tenemos 5 personas ofreciendo 5 hitos distintos. If 4 of them are teaching error, Si 4 de estos presentadores están enseñando we error, can tend to think that the ones that are teaching error are lost. podemos tender a pensar que los que están enseñando error están Or perdidos. will eventually become lost. I don't mean in that moment. But hopefully O everybody knows what I eventualmente mean. están perdidos. Capaz quizás no en ese momento, So espero we que have se pueda to entender lo que estoy diciendo. disengage those two concepts. Por tanto, debemos desconectar, separar estos dos Okay. elementos. I thought you know. Okay. ¿Alguien más? Did you have a point? Curtis. Anyone else? Melania? One second. Melania. Melania. Okay. I'm just trying to like contemplate what you're explaining. Estoy tratando de contemplar y comprender lo que están explicando. Just wait in the room. Just for the room. ¿Quieres que hable Okay. más alto? Solo para la habitación. So I'm saying I'm just trying to contemplate what you're explaining. Entonces, estoy diciendo que estoy tratando de contemplar lo que están And I don't explicando know if I got it right. y no sé si lo entendí bien, That, for example, pero por ejemplo, 5 of the teachers have taught like different things about the same waymark. 5 presentadores han explicado acerca del mismo hito,
So let's say 4 of them are wrong and one is teaching the correct one. Digamos que 4 están enseñando error y una persona está enseñando lo correcto. We tend to think that those 4 are lost or eventually they'll get lost. Tendemos a pensar que esos otros 4 presentadores se van a perder o están perdidos o perdidas. So my question there would be, Por tanto, mi pregunta allí sería, is it because they are lost or eventually getting lost? ¿es acaso por causa de que están perdidos o eventualmente estarán perdidos o perdidas? Or O we are still studying? Like you can't pinpoint and say they are lost because they are studying something. o no se puede decir porque están perdidos porque están recién empezando algo. Is that your question? Or- Yeah, yeah. ¿Esa For es tu me, it's pregunta? like a process of trying to understand something. Sí, sí, para mí es como un proceso de tratar de entender algo. So I think where the movement should be headed, where your thinking should be headed, Creo que hacia lo que el movimiento debería dirigirse o lo que tu will pensamiento, tus reiterate ideas this deberían isn't new, dirigirse, es que lo que estamos enseñando no es nuevo, but maybe we all haven't arrived at the same place yet. pero todavía no hemos llegado al mismo lugar. But when we talk about a movement of success, Pero cuando hablamos de un movimiento de éxito, that is a prophetic issue, este es un asunto profético, that we understand prophecy correctly, que entendamos la profecía correctamente, that we identify truth and error, que identifiquemos la verdad y el error, right and wrong. lo correcto y lo errado, And lo many of correcto y lo us incorrecto. haven't been able to take that model Y quizá muchos de nosotros no hayan llegado a tomar este and modelo separate it from the personal experience that we're all having. y separarlo de la experiencia personal que estamos todos teniendo. And we looking at teachers and teachers looking at themselves, Y miramos a maestros y ellos se ven a sí as mismos. I review the past, both are guilty of this. Y mientras miramos hacia el pasado, ambos And this son is, culpables de esto. Y esto as you es, have suggested, and como tú blessing, has dicho, y blessing, that if someone isn't teaching something that is correct, que si alguien no está enseñando algo, lo que es correcto, we should not be looking at that person as being saved or lost. no deberíamos estar viendo a esa persona como estando salvada o perdida. And as Blessing already used Salva o perdida. this term Y como dijo from Matthew 13, Blessing, con sus términos en Mateo 13, we shouldn't be looking at them as wheat and tares. no deberíamos estar viendo a las personas como trigo y cizaña. The whole issue of wheat and tares has been handled in a very bad way. Todo el asunto del trigo y la cizaña ha sido administrado, manejado de una I should manera say muy that. I mala. think it's been misunderstood. Maybe that's a Quizá no debería better decirlo de esa way. manera. Creo que ha sido mal entendido de una determinada forma. So when I'm asking a question about this Sunday law waymark being salvational, Entonces, cuando hago esta pregunta acerca de que la ley dominical es relevante para la salvación, people might get to the place where they think I'm attacking 4 speakers. las personas pueden llegar a una conclusión de que estoy atacando a los presentadores y And presentadoras. that's not what the issue is. Y ese no es el asunto para mí. The issue is, what is the correct start date for this dispensation? Y el asunto es cuál es la fecha de inicio correcta para esta And if we dispensación. get that wrong, Y si and it becomes a movement-wide phenomena that we're
the movement has adopted a wrong position, Y si creen que está mal, entonces, then is that salvational? perdón, si obtienes está mal y el movimiento adopta esta posición, ¿es So esto for short, we salvífico, can say realmente para that salvación? speaker 1, 2, 3, and 4 En forma resumida, podríamos decir teaching something that's wrong. que los presentadores y presentadoras 1 a 4 están enseñando algo que está errado, But that's not addressing the individual teacher themselves. pero eso no está atendiendo, no está tratando a los Any presentadores y presentadoras en comments? forma individual Curtis? por ellas mismas. Curtis. In Canada, when this question was asked, En Canadá, cuando se hizo esta pregunta, um, I suspect that the question was framed around an individual salvation. sospecho I que might be fue wrong on that. tipo, contextualizada And so en asuntos I'll admit de that renuncia para la salvación. my thinking in that being the question and the answer that was received Y mi pensamiento acerca de que sea esta la pregunta y la respuesta que se I was recibió, one of the people that said, no, it's not salvational. yo era una de las personas que decían, no es relevante para la salvación. Because, and I don't know if this is what Blessing said, so correct me if I'm wrong. Porque, y no sé si esto es lo que dijo Blessing, por tanto, corrígeme si estoy In the equivocado. past, we've taught, or we've made the encouragement or said, just stay on the ship. En el pasado hemos dicho o Under the premise that your afirmado- salvation is predicated on whether the ship gets to afirmado its que permanezcas destination safely. en la nave, en el barco, diciendo bastante que la salvación está determinada de que permanezcas en el barco y que el mismo llegue a We move puerto on. a salvo. Is that an old understanding or a new understanding? ¿Es este un entendimiento When you say old, antiguo o nuevo? at what Cuando dices point? viejo o antiguo. En algún punto. ¿En qué punto? 1, 2, or 3? 1, 2 o 3. I'm not sure. No estoy I seguro. remember it being emphasized in 2 Recuerdo que fue and then enfatizado en el 2 de-emphasized. Got to y 2? luego So se at the redujo su beginning of énfasis. 2, I remember it being emphasized, but towards the end of 2, it being de-emphasized. Recuerdo que al principio del periodo 2 fue enfatizado, pero luego se le bajó su énfasis. So I can't remember what it was in 1. My memory is Por tanto, no puedo recordar lo que fue en el 1. When you Mi said memoria está limitada ahí. stay on the boat at the beginning of 2 and it's all about the individual at the end of number 2. Y cuando dijiste permanece en el barco en el Is that principio because del Elder 2 Tessa changed her position? y or esto is- es más individual al final del 2, ¿es or porque is la it anciana because cambió at su the beginning posición it was someone else? o es porque al inicio era alguien más? I suspect it was someone else at the beginning. I think it was because of someone else at the beginning of 2. Creo que era por alguien más al principio. So I have to put Jeff there then. Okay. Tengo que poner a Jeff ahí, entonces, number ok, one. que es el número 1. Sure. Okay, so Sí. I'm going to summarize what Curtis said. Entonces voy a resumir lo que dijo Curtis. Elder Jeff, El anciano Jeff, in dispensation 1 that's on the board, en la dispensación 1, que está en la pizarra, taught that if you stay on the boat, you're okay. enseñó que si permaneces en el barco, estás bien. And the nature of the studies that Elder Tess gave Y la naturaleza de los estudios que la anciana Tess dio, which I'm going to say individual righteousness by faith, led us away from that. que voy a decir que es justificación por la fe individual, nos fue alejando de esto.
Yeah, so I guess the answer to the question in Canada depends on what framework the question is being asked. Creo que la respuesta a la pregunta de Canadá depende del contexto en el cual esta pregunta My está suspicion realizada. is that the questioner and Y mi sospecha es que respondents were answering under, I'll just say, dispensation 2 thinking. mi respuesta es que las personas que estaban respondiendo y la persona que estaba preguntando, So when we discuss this se, today, I want to know estos asuntos se hicieron dentro del contexto del what answer we según arrived la segunda to dispensación. with Entonces, both of those questions. entonces, mi pregunta sería ¿a qué llegaríamos hoy haciendo esas dos preguntas? Okay, so I don't want to delve too much into this movement and individual tension that there is. Ok, no quiero hablar mucho más acerca de esta tensión entre el movimiento I'm just y going el to individuo. confine my question to you. Por tanto, voy a confinar mi in pregunta that respect, contigo, si nadie más puede responder. because we'll end up having a big discussion about it. Porque podríamos terminar teniendo una gran discusión acerca de esto. You have a message on the Sunday law, Tienes un mensaje sobre la ley dominical, Waymark 1. el hito 1, You're teaching that estás enseñando eso mistakenly. con so you're errores, de forma errada, por tanto estás wrong. errado, So you're not lost pero no estás perdido, just because you're teaching error. solo porque estás enseñando error. So we get to a place Entonces llegamos a un punto and we say that Aaron is teaching the truth. donde decimos que Aaron está enseñando la verdad, So we all gravitate to Aaron except you. entonces todos nos gravitamos a Aaron con la instrucción de de tu caso, de tu Manjit persona. says, I'm going to stick with Curtis. Y Manjit dice, me voy a mantener con Curtis. So are you and Manjit in the boat? Por tanto, Manjit y tú están en el In a bote year's time, en ese periodo de tiempo showing you with blue in the face, showing you that you're wrong. y cuando se les muestra en la cara Do you que think you're both in the boat? están equivocados. ¿Crees que están los dos en el I think barco? it would depend on what my response to that situation of the movement going in a specific direction would be. Creo que dependería de mi respuesta relacionada con cuál sería la situación del movimiento en ese So contexto. if I take the position that, okay, they're all wrong and Manjit and I, let's start up our own organization or break apart or leave them. Entonces, si yo tomo la decisión de decir están equivocados y Manjit y yo tomamos la decisión de formar nuestra propia organización y dejarlos, I think we're not in the boat, ahí creo que ya no estamos más en el barco. as opposed to En oposición con me going along for a year's time trying to convince you, but believing that the movement will get sorted out. en contraste constante con yo I permaneciendo trust that the en el movement will barco, get sorted out. siguiendo I discutiendo el trust that the movement will asunto get sorted y out. confiando en que And el movimiento I va a stick encontrarle la vuelta, And so I va stick along a determinar lo correcto, por tanto permanezco until either I'm convinced hasta que o yo soy convencido or I convince everyone else. o convenzo al resto. Okay, so there's Manjit. He's just following you blindly. Ok, entonces está Manjit y él te sigue So ciegamente, you por tanto eres against, tú, against me o sea, eres tú contra and mí, the other teachers. eh, tú y yo, You don't tú agree? contra mí y los otros maestros. ¿Estamos de acuerdo? You miss all the waymarks because you don't agree with them. Te pierdes con todos los When's that coming? hitos porque no estás de acuerdo conmigo, But you still attend all the meetings.
pero aún and así you're just vienes a a todas las thorn reuniones inside. y solamente eres una espina en nuestro Are you still on the boat? camino. You okay? Eh, entonces el barco y estás bien, Because we're not persuaded you. porque no te hemos persuadido. And in your, I'll say this, in your heart, Y luego eh, you don't have dices en tu corazón, conscious evil. You're really persuaded. no tienes un mal I inconsciente, guess, estás realmente persuadido. if we were to talk about a point where that time lapses, whether you're going Creo que si hablamos acerca de un tiempo or close of probation, en el cual ese lapso de tiempo está bastante We get to the close of, we get to the close of entre la probation, formación y el cierre de la gracia. Ok, en el cierre de la gracia, and the world blows up. se llama cierre de la gracia y el mundo explota. So you can see that the world's blown up. yeah, Puedes ver que el mundo está explotando. I don't know. No lo sé. Okay, but I did say, everybody got the question? I said no one's going to participate. Ok, Just going to ask one vi que person. One. vi que nadie más va a participar, así que voy a hacer una pregunta Is más. he still Una in the cosa. boat? ¿Está todavía en el barco? This is anonymous. Esto es anónimo. In that scenario, is he still in the boat? ¿En qué escenario? ¿Sigue en el barco? Close probation, the world's blown up. He can see that one. Se cierra la gracia, el mundo está explotando. Podemos ver esto. Okay, so we still think he's still in the boat. Todavía pensamos que está en el barco. Me and someone else thinks he's in the boat. Yo y alguien más piensa que estamos en el barco. Some of us think he's not. Algunas personas piensan que no. So this may seem semi-amusing, a semi-moot point, Esto podrá parecer interesante, llamativo. I want to stress, I don't think this is new. Quiero decirlo en forma What's clara, esto no es nuevo. confronting us No creo que esto now sea nuevo. Pero lo que nos está confrontando ahora is the relationship between external events and their salvific properties es la relación entre los eventos externos y sus propiedades salvíficas and our personal walk or interaction with the movement. y nuestro caminar personal o nuestra interacción con el movimiento. Each of us are required to handle those two concepts for ourselves. Y cada uno debe lidiar con estos conceptos por nosotros mismos. But we're also duty bound to be responsible for one another. Pero también tenemos el deber, la responsabilidad los unos por los otros. So I'm responsible for handling those prophetic events for sure. Por tanto, yo soy responsable de lidiar con With estos respect to perfectos how, eventos, por with supuesto. respect to how they're managed at a movement-wide level. Y también cómo manejar, cómo se maneja esto, este movimiento en una forma mundial. Individually, you're all responsible Pero individualmente tú eres responsable of how you look at your neighbor. por cómo ves a tu vecino And that's o been a vecina. big problem in the movement with respect to this issue. Y aquí ha habido un gran problema en el movimiento relacionado con este asunto. And so these questions are not insignificant or minor. Y por tanto estas preguntas no son insignificantes o menores. And I suspect it will take people some time to walk back their bad thinking. Y sospecho que tomaría a las personas un tiempo caminar de regreso de su mal pensamiento, de sus malas A couple ideas. of years ago, I think I got up and said, just teach. It doesn't matter if you teach something that's wrong or error. Algunos años atrás
Yo creo que me levanté y dije, solamente enseña, no importa si enseñas Several lo people correcto o lo came back incorrecto, to me and I verdad o don't know error. how they came to the conclusion based upon what I said. Varias personas vinieron hacia mí y no sé cómo llegaron a esa conclusión relacionada con lo que dije. They said, "Are you saying it doesn't matter if you teach error anymore?" Dijeron, has dicho que ya no importa si enseñas error más. Now, No some puedo would entender think eso. that it's okay to teach error. No It puedo doesn't entender make a cómo alguien difference. podría pensar que no Of course, importa, no one should no, be hace- teaching error. no hace una diferencia que alguien enseñe error. Por supuesto, But if you do, no se quiere que alguien enseñe error, pero si lo haces, teaching something that's not correct, si enseñas algo que no está correcto, it's not salvational at an individual personal level to that teacher. no es relevante para la salvación a un nivel personal e individual para ese maestro o maestra individualmente. Unless you start behaving in a way that is clearly wrong. A menos que empieces a comportarte de una manera que sea claramente The errada, wrong equivocada. would be that you're beginning to disengage from Y por movement claramente errada, activities, if I can put it that way. quiero decir que empezarías a desconectarte de actividades del movimiento, si lo puedo poner And de even una that gets determinada manera. problematic E incluso eso se vuelve problemático, because when we start talking about markers for being in the movement, porque cuando empezamos a hablar acerca de marcadores, acerca de estar o no en el how do you know if movimiento, someone's in the movement or not? ¿cómo sabes si alguien está en el movimiento o no? What marker are you not allowed to use? ¿Qué marcador no tienes autorizado utilizar? Have a go. These guys, Curtis. Emma, what marker are you not allowed to use when determining if someone's Emma, ¿qué in marcador? the movement or out the movement? ¿Qué marcador no puedes utilizar cuando determinas que alguien está o no en el movimiento? I think I'm thinking several things. Creo que I'll estoy just say pensando no en to varias each one of cosas. them. Okay. Voy a decirle What que they're no a teaching. ninguna, a todas ellas. Go ahead. Bueno, What su manera de they're enseñar. teaching. No, Lo que están enseñando, no. Whether they follow the health message. no. Si sigue el Um, mensaje pro salud, no. The ones I don't know if you understood, if I framed the question correctly. No sé si me I said, entendiste what o can si you hice not use? la pregunta correcta. Dije qué es lo que no puedes utilizar. And you said you can't use food and you can't use teaching. Dije que no puedes utilizar la comida, no puedes enseñar la enseñanza. We've already done the teaching one. Ya hemos lidiado con lo de la enseñanza. I don't think I understand the question then. Okay. Just shout out, Curtis. ¿Quieres hablar en voz alta, Curtis? Attendance. okay. Participación. I think I thought the wrong way around. Attendance is the most obvious marker of whether you're not in the movement or not in the movement in the minds of people. La participación es el marcador más evidente acerca de si estás o no en el movimiento para la mayoría de las personas. And that one that seems so obvious cannot be used as a marker. Y esta que parece tan obvia no puede ser utilizada como un marcador. Especially when you quiz the person and they give excuses. Especialmente cuando le preguntas a la persona y te dan excusas That don't seem reasonable to you. que no parecen razonables para ti. So even how you would conceptualize what being in the boat actually would mean becomes problematic. Por tanto, incluso tu definición de lo que significa estar en el barco para ti se vuelve problemático. Natalie, you want to make a comment? You forgot. Okay, sorry. ¿Quieres hacer un comentario, Natalie? ¿Ya te has olvidado? Ok. ¿Alguien más? So speak a bit louder. It's not that. It's louder for me. Forget that. I wanted to go back to Curtis's model. Which is up or down. That one, the one that's there.
And Quiero hablar del I modelo de was trying Curtis, to arriba abajo. understand his answer to your question. Está intentando comprender su respuesta a tu pregunta. What's my question? The ¿Cuál era mi pregunta? question, why people thought that the waymarks or the dispensational, okay, the waymark is not salvational. La pregunta de si los hitos son o no salvíficos. And I didn't understand what he was explaining there and how that answers the question. Está intentando entender por qué él está explicando I'll have a esto go at de por answering. qué esto es salvífico. Ok, trataré de responderte. At the beginning of this, the life of the movement, Eh, Al principio de la vida del movimiento, LHF and associates were teaching, all they cuando were los Jeff y sus focused on asociados estaban enseñando todo en lo que estaban enfocados was external events. era los eventos externos. They would say things like, Y habían ciertas "You're cosas not como allowed to look at the behavior of the teacher. All you can look at is what they're teaching." no se puede mirar al So comportamiento we were del learning profesor, many things in lo que number importa one. es lo que están enseñando. Entonces, había muchas cosas aquí que aprendimos en el número I'm 1, pretty sure that everybody, I mean, literally everybody was teaching exactly the same thing. pero estoy bastante seguro de que todo el mundo estaba enseñando exactamente lo mismo. Now, there would come times where some new information would come and there'd be a learning curve. Entonces, llegaría un momento en el cual la salvación podría venir y habría But there was only one message. una, una nueva And you're curva de not allowed to aprendizaje, look at people's moral behavior pero hay un solo mensaje y no debías mirar al when comportamiento it comes to what they're moral de teaching. las personas, You can only look at la their conducta teaching, moral. not their individual personal morality. Debías mirar sus enseñanzas, no su moral personal. And when we start talking about the Sunday law, Y cuando comenzamos a hablar acerca de la ley dominical, and now we're very focused upon what's happening in the world, miramos lo que realmente ha pasado en el mundo and the messages that are being taught by 5 Y- speakers, y los mensajes que están siendo enseñados por los 5 they're all presentadores speaking about external events. están hablando acerca de eventos externos. Maybe we could say politics. Podríamos decir que uso política. Curtis, that number 3 looked very similar to number 1. Y para Curtis, este número 3 se veía muy similar al número 1. When Elder Tess came on the scene, Cuando la anciana Tess llegó a la escena, the focus of our attention seemed to change, seemed to redirect us to our personal, individual behavior. el enfoque pareció llevarnos hacia nuestro propio comportamiento Our morality, individual y personal, en nuestra moralidad. whether or not we were sexist or racist. Si or éramos homophobic. o no sexistas, racistas, homófobos. So it seemed that she took us through a learning curve about our individual lives. Por tanto, pareciera que ella nos llevó en una curva acerca de cómo es nuestra vida individual. By the time you get to the end of that, Y para cuando llegas al fin de esto, understanding her perspective might be the following. entender su perspectiva podría ser lo siguiente. If you're sexist, you're going to be lost. Si eres sexista, te vas a perder. If you don't understand the role of the vice president or Si the no Supreme comprendes Court, el rol de los vicepresidentes o de la Suprema Corte, but you understand about equality, que entiendes como la you'll igualdad, be okay. mientras entiendas lo que es la igualdad, That's why he estarás en lo correcto, thinks estarás bien.
If you don't know which date is correct at the Sunday law, it can't be salvational. Y es por esto que piensa que si no sabes cuál es la fecha de la ley dominical, no puede ser salvífico. Because all 5 speakers, Porque los 5 presentadores y presentadoras, all of you, todos ustedes, believe and practice equality. viven y practican la igualdad. So if you get a date wrong, is it a big deal? Si te equivocas en una fecha, ¿es esto un asunto tan relevante, tan importante? Eso es lo que intenta mostrarnos. And in that, Y en eso, to show you why that conclusion ends up being wrong, intenta explicarles por qué esta conclusión termina siendo errada. why these are salvational matters. Porque estos son asuntos salvíficos. Okay, we're out of time. Bien, nos hemos quedado sin tiempo. We'll close and we'll restart at what time? Vamos a cerrar y vamos a volver We're gonna a restart empezar in 10 minutes on the hour. en 10 minutos. 10 minutos a la hora. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Holy God, we thank you for your goodness and mercy. Santo Dios, te damos gracias por tu bondad y misericordia. We ask and pray that you would guide, bless, and direct us Oramos para que nos guíes, bendigas y dirijas when it comes to the subject of salvation. cuando se llegue al asunto de la salvación. May each of us understand and have assurance for our own salvation. Cada uno de nosotros pueda comprender y When it comes to the ganar understanding seguridad of sobre nuestra what salvación this movement believes, cuando se trata de comprender lo que este movimiento cree, may all of us have clarity on that. que podamos tener claridad en eso. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.